Buenos días, bienvenido a nuestro programa Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Hoy hablaremos de un tema muy interesante llamado resección de pólipos endometrial. ¿Qué son los pólipos endometriales? Bueno, los pólipos endometriales son pequeños crecimientos en el interior del útero formados por el tejido que recubre su pared. Suelen ser benignos, pero en algunos casos pueden causar sangrados anormales o afectar la fertilidad. Según los datos del Ministerio de Salud en Chile, los pólipos son una causa frecuente de consulta ginecológica, especialmente en mujeres mayores de 35 años. Se estima que hasta 1 de cada 4 mujeres en edad reproductiva puede tener pólipos endometriales. Bueno, es importante extirparlos, ya que pueden crecer, causar molestias y en casos poco frecuentes transformarse en lesiones malignas. La extracción se realiza generalmente mediante histeroscopía y procedimiento seguro y efectivo. Y a continuación, nuestro invitado, el doctor Leonel Almaguer de Clínica Merced, nos ayudará a conocer más sobre este tema. Antes de darle la bienvenida, si tienen alguna duda que quieran aclarar, los invitamos a escribir por medio de nuestras plataformas digitales en www.clinicamerced.cl o al WhatsApp más 569 5811 6731. Bueno, doctor Leonel, bienvenido a Clínica Merced, Tu Salud en Casa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar esta conversación muy importante también ahí para las mujeres que nos están viendo hasta ahora, ¿qué son exactamente los pólipos endometriales, doctor? Reitero, buenos días. Los pólipos son protrusiones nodulares, son, vamos a decir, como usted dijo en la introducción, son neoformaciones de tejidos que surgen en la capa interna del útero, del endometrio, que es como se llama esa capa. Generalmente, como usted dijo, esos pólipos son benignos y muchas veces, no pocas, el 30% aproximadamente pueden ser asintomáticos. Pero son formaciones de tejido que surgen de la capa interna del útero precisamente. Bueno, esto usted nos indica que puede ser asintomático, ¿cierto? Pero ¿qué síntomas podrían alertar a una mujer sobre la posible presencia de un pólipo endometrial? Como decía, la mayoría de las veces no son asintomáticos. Es decir, que ya haya dicho que son asintomáticos, no quiere decir. La mayoría de las veces son sintomáticos. Es decir, producen trastornos menstruales, producen sangramiento. A eso le llamamos metrorragia, es decir, sangrado continuo, sangrado intermenstrual. Generalmente no dan dolor, no se asocian a dolor. Y otro dato importante es que a veces hay pacientes que por alguna determinada necesidad hubo que hacerle un legrado uterino y continúan con sangramiento después del legrado. A veces esta es la manifestación más frecuente. Otras veces, en el curso de una consulta de ginecología de control, se le hace una ecografía a la paciente y entonces se diagnostica el pólipo endometrial. Doctor Leonel, ¿a qué edad se recomienda comenzar con los controles ginecológicos preventivos? Bueno, generalmente la paciente después que inicia su vida reproductiva debe comenzar con la realización de los controles que están bien establecidos, las ecografías anuales, la realización del Papa Nicolau según el factor de riesgo y así sucesivamente, un chequeo por la matrona o por el especialista, al menos una vez al año. ¿Cada cuánto tiempo debería realizarse el chequeo? Bueno, usted lo indicaba recién, pero para hacer énfasis en este punto específico, bueno, este chequeo ginecológico, ¿cada cuánto tiempo si no hay síntomas? Al menos una vez al año, en la medida que la paciente, vamos a decir, inició su actividad reproductiva, siempre debe tener un control. ¿Por qué? Porque generalmente puede usar o no puede usar métodos anticonceptivos y en ese caso la paciente, al menos reitero, una vez al año debe tener un chequeo, un control con respecto a su salud reproductiva y con respecto al método anticonceptivo que utilice. Un punto también que usted lo mencionaba recién, ¿los pólipos endometriales pueden presentarse sin síntomas? Exactamente, ya decía que aproximadamente alrededor del 28 al 30% de las pacientes que tienen pólipos no tienen síntomas de ningún tipo. ¿Y el sangrado entre periodos menstruales puede ser un indicio de necesitar una evaluación? Bueno, independientemente que la causa del sangrado sea o no el pólipo endometrial, toda paciente que tenga un sangrado intermenstrual o que tenga un trastorno de la menstruación siempre debe ser evaluado. Doctor, ¿puede una mujer postmenopausia tener pólipos endometriales?
De hecho, algunas de las situaciones que requieren más cuidado con las pacientes que tienen pólipos son estas pacientes que tienen más de 40 años en lo adelante, es decir, de 35 años en lo adelante y 40, en la medida, los pólipos son más frecuentes de 40, 45 hasta los 50 años. Y ya cuando la paciente es menopáusica y tiene diagnóstico de pólipo, incluso con o sin sangramiento, es uno de los elementos que usted decía al principio, que se puede asociar no pocas veces a transformación maligna de este pólipo. ¿Cuál es la relación entre infertilidad y pólipos endometriales, doctor Leonel? Sería un poco extenso tratar de explicar de los mecanismos por el cual un pólipo puede producir infertilidad. Los que inicialmente se planteaban era cuando el pólipo interfería en la migración de los espermios por el canal genital, es decir, atravesar el útero, llegar a las trompas para la fertilidad, pero ya se está demostrando que hay otros factores inmunológicos, inflamatorios, que influyen más precisamente que el fenómeno mecánico que pudieran constituir los pólipos, porque la explicación de que pacientes con pólipos pequeños pueden tener infertilidad atribuible a los pólipos y la demostración fehaciente es que después que se extirpan estos pólipos, muchas veces se recupera la fertilidad. Doctor, ¿los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de pólipos? Ese es un tema, vamos a decir, en debate. ¿Por qué? Porque lo que sí se ha visto, bueno, anticonceptivos hormonales es un gran capítulo. Hay numerosos tipos anticonceptivos, ya sea por el tipo o por la constitución de los mismos. Hay un grupo de ellos, que son los que están constituidos por hormonas progestágenas puras, que probablemente, y digo probablemente porque las evidencias así lo plantean, que protegen contra el pólipo. ¿Qué quiere decir protegen? A veces los científicos cuando hacen investigaciones siempre tratan de que no se sesgue la observación que se hace. Pero se ha visto que las pacientes que usan progestágenos puros, es decir, inyecciones, digo implantes, digo los liberadores de levonorgestrel, se asocia menor incidencia de pólipos endometriales en este grupo de pacientes. Claro, para entender esto habría que ver la naturaleza de la etiología de los pólipos, que no pocas veces se ha planteado también, que también es un tema muy amplio, se ha planteado también que es un desbalance entre los estrógenos y la progesterona, siendo la progesterona la hormona natural que protege de estas situaciones y de otras más. Pero como estos anticonceptivos hormonales a expensas de estrógenos puros tienen solamente progestágenos, es decir, que son hormonas sintéticas parecidas a la progesterona, probablemente puedan proteger de los pólipos. Ok, doctor. ¿Y qué mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar los pólipos endometriales? El primer factor de riesgo es la edad. Ya. Hay una relación directa entre mayor edad y mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de colon, un cáncer de endometrio a partir de un pólipo. También hay algunas asociaciones como la asociación con diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, resistencia a la insulina. Estos son otros factores de riesgo que esa paciente, que no pocas veces la paciente perimenopáusica o menopáusica tiene estas situaciones, tiene ese riesgo. Y el otro elemento es el tamaño del pólipo. Está bien establecido que los pólipos, mientras mayor sean, más probabilidades tienen de tener una transformación maligna. Y con respecto al tamaño es la tendencia, es decir, el comportamiento del tamaño del pólipo. Un pólipo que crece a pasos agigantados, y vamos a decir agigantados, para que se entienda, ¿sí? Es más probable que ese crecimiento desenfrenado pueda ser expresión de una transformación maligna del pólipo. Oye, doctor, ¿qué consecuencias puede tener no consultar a tiempo sobre los pólipos? Bueno, en primer lugar, la calidad de vida de la paciente que tiene trastornos o sangramiento, incluso se puede ver en pacientes que ya se les había retirado la menstruación, que estaban menopáusicos, y aparece el sangramiento como un nuevo signo. Y esto es un elemento importante. El otro elemento es que las mujeres que tienen trastornos menstruales, generalmente su calidad de vida, en las labores habituales, su actividad sexual se afecta, además de la incomodidad, la inconformidad que tiene con este. Y las otras consecuencias, las que habíamos dicho, si bien es cierto que el pólipo por lo general no es maligno,
ya usted lo había dicho, aproximadamente una de cada 4 oportunidades en estas pacientes que mencionamos, factores de riesgo, puede ser. Y entonces es una consecuencia muy seria no darle el tratamiento que lleva. Bueno, estamos conversando, ¿cierto?, con el doctor Leonel Almaguer, pero antes de continuar con esta provechosa conversación, y si tienen alguna pregunta sobre este u otro tema médico, pueden enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731. Pacientes de todo Chile envían sus preguntas a Clínica Merced. Bueno, doctor Leonel, para continuar y seguir con esta entrevista, hablemos sobre los exámenes y diagnósticos. Este tema también es muy importante. ¿Y qué exámenes se utilizan para detectar los pólipos endometriales? Bueno, la ecografía de alta resolución, que la contamos con ella acá en la clínica, es el examen que con más frecuencia se realiza en numerosos centros y que con más frecuencia se hace diagnóstico de esta situación de salud. No es el único examen, hay una manera... cuando el médico tiene, vamos a decir, un poco de dudas diagnósticas con este examen, que se combina con una hidrosonografía, que es una misma ecografía, introduciendo cloruro de sodio por el canal cervical para ver el contraste que realiza a la onda sónica cuando se hace la ecografía. Este examen también da diagnóstico, es muy importante en los casos de pólipos pequeños, que el médico ve el dibujo de la cavidad endometrial y entonces puede diagnosticar los pólipos. Y el otro examen, que es el que usted mencionó, que es lo mismo diagnóstico que terapéutico, es la histeroscopia o histeroscopía, que tiene el privilegio adicional de que, además de ser diagnóstico, en ese instante se puede aprovechar la oportunidad y se hace la exéresis del pólipo, que sigue siendo el gold estándar, es decir, la prueba de oro del manejo y el tratamiento para estos pólipos. Doctor, ¿una ecografía transvaginal es suficiente para diagnosticarlos? En ocasiones, la mayoría de las veces es suficiente. Yeah. Reitero, cuando el médico tiene la duda porque la cavidad endometrial pierde la estructura a la que está habitualmente el médico acostumbrado a diagnosticar, entonces se puede plantear otros elementos, otros procedimientos diagnósticos como estos que ya le mencioné. Pero generalmente con la ecografía, o por lo menos si no se diagnostica directamente el pólipo, se encuentran indicios que hacen pensar que lo tiene. Doctor, una ecografía, o sea, ¿en qué caso se indica una histeroscopía diagnóstica? Está en las dos situaciones. Ya cuando el médico tiene el diagnóstico, yo decía, es diagnóstico y es terapéutica, es un beneficio adicional que tiene. Pero cuando tuviera la duda diagnóstica, porque el síntoma persiste y por la ecografía no se encuentra la patología endometrial, entonces el médico hace o propone realizar la histeroscopía. Y sobre estos mismos temas, ¿es necesario realizar exámenes hormonales complementarios? Vamos a decir un elemento importante. La realización de exámenes complementarios está dado a discreción del médico tratante. No podemos decir qué examen se debe o no se debe hacer, porque incluso podríamos faltar a la ética. Eso no es así. No se tratan enfermedades, se tratan pacientes. Por ejemplo, yo decía, diabetes, hipertensión, obesidad. Si un médico tiene un paciente con estas características, se sobreentiende, por ejemplo, que uno de los exámenes que le va a realizar es cómo está el control lipídico, cómo está el control glicémico, cómo está la presión arterial, cómo están los triglicéridos. Entonces son exámenes que el médico le va a someter. Exámenes que generalmente no deben faltar cuando se van a hacer procedimientos, aunque sean mínimamente invasivos, por el canal genital, son los exámenes microbiológicos del tercio genital inferior, es decir, los exudados vaginales, los cultivos, descartar infecciones genitourinarias. Y esos son exámenes habituales que se hacen en estos procedimientos. ¿Los exámenes mencionados anteriormente están disponibles en Clínica Merced? En la Clínica Merced están disponibles, caballero. ¿Cómo se confirma si un pólipo es benigno o maligno, doctor? Inequívocamente es por estudio anatomopatológico, es decir, la biopsia del pólipo. Un elemento importante es que a ojo descubierto incluso no es recomendable hacer diagnóstico. Está completamente descartado en las buenas prácticas clínicas hacer un diagnóstico
por el aspecto clínico de una estructura, sea pólipo o sea la que fuese. Pero lo que sí es importante es que se reconozca que se necesita extirpar el pólipo y realizarle la biopsia para determinar la naturaleza histológica. Doctor, ¿todos los pólipos deben ser enviados a biopsia? Absolutamente todos los pólipos que se extirpan deben ser enviados a biopsia, sin ninguna excepción. Ok. ¿Qué preparación necesita una paciente para realizar una histeroscopía? Bueno, de manera general es un procedimiento ambulatorio. En la clínica Merced se ofrece este procedimiento. Puede ser incluso, vamos a decir, un procedimiento que no requiere anestesia. Ya. Pero eso siempre el médico en la consulta previa preparación tiene que conversarlo con la paciente, porque tiene que tenerse en cuenta también la idiosincrasia y la tolerancia al dolor y el estrés que puede tener. Es un procedimiento, reitero, mínimamente invasivo, pero ocasionalmente también puede ser necesario que vaya a pabellón para poderse hacer y darle anestesia a la paciente para hacer el procedimiento. Ok, doctor. Antes de continuar, los invitamos a enviar sus consultas a través de www.clinicamerced.cl. Se atienden pacientes de todo Chile. Envíen sus consultas también al WhatsApp más 569-5811-6731 de Clínica Merced. Doctor Leonel, vamos a hablar ahora sobre el procedimiento de resección por histeroscopía. ¿En qué consiste la resección de pólipos por histeroscopía? Bueno, en primer lugar, entender qué cosa es un histeroscopio. Es un instrumento médico que se utiliza para abordaje con un elemento óptico en su extremo distal, Ya. para abordar a través de él vagina, cuello uterino y cavidad endometrial. Se aborda con ese instrumento óptico que tiene una cámara que el médico va asistiendo al procedimiento. Y entonces es sumamente fino, 4 milímetros es uno de los que disponemos acá en el centro. Y además ese instrumento tiene algunas vías por donde se introducen las pinzas, los forceps, los instrumentos que utilizamos para realizar procedimientos. Es un procedimiento, reitero, mínimamente invasivo, con un calibre finísimo. Ya. Y es el gold estándar de las pruebas de estas patologías endometriales. ¿Y esta intervención es ambulatoria? Es ambulatoria. Es ambulatoria, reitero, incluso en el caso de que el paciente, por su idiosincrasia, porque no tolera dolor, porque tiene experiencias anteriores con procedimientos y no acepta hacérselo sin anestesia, incluso después que termine el procedimiento se recupera completamente y puede ir para la casa sin ningún problema. O sea, ¿es necesario realizar la anestesia general o no? No, señor. Le dije que es un elemento a tener en cuenta que el médico tiene que compartirlo con el paciente en la consulta previa a realizar el procedimiento. ¿Por qué? Porque no es menos cierto que hay pacientes que han tenido algunas experiencias desagradables con una manipulación y entonces esos pacientes pudieran ser tributarios de realizar el procedimiento con anestesia. No quiero decir con eso que no haya una tendencia moderna a hacer las histeroscopías con anestesia. Es real, es una tendencia real, porque ante todo estamos pensando en que el paciente se sienta cómodo, relajado y no le duela. Y entonces la anestesia garantiza eso. Y como ya la seguridad anestésica ha progresado tanto, no es descartable del todo que... Por eso le digo, no hay nada establecido exacto con respecto a si le ponemos una anestesia, porque hay pacientes que literalmente no quieren con anestesia, por ejemplo. Ok, doctor. Bueno, ¿cuánto dura aproximado el procedimiento? Es un procedimiento breve. Decir un tiempo exacto es atreverse, porque hay pacientes y pacientes. De 15 a 20 minutos a veces es suficiente. A veces demora un poquito más, pero es más o menos la media hora. Con toda la preparación me refiero y todo el procedimiento. Incluso después que el paciente se recupere y todo. No es un procedimiento extenso. Otras veces, cuando se hacen procedimientos de exéresis o haya un hallazgo adicional, además del pólipo que inicialmente era el motivo de la realización, entonces sí puede ser necesario que se extienda un poquito más el procedimiento. Doctor Leonel, ¿y cuánto tiempo después se puede retomar la rutina diaria? Bueno, generalmente este procedimiento en 24 horas la paciente no tiene contraindicación de
Es solo ese día de reposo y listo, el día siguiente ya tiene. ¿Qué sucede? Que depende de la magnitud del procedimiento que se haya realizado y el médico en cada caso le explicará. No se puede establecer absolutamente cuánto va a demorar la recuperación del paciente, porque eso sí, no nos atrevemos a asegurarlo desde ahora. Y en eso mismo, donde usted dice, cierto, que va a depender igual de la paciente, ¿es necesario guardar reposo, tomar medicamentos en algunos casos? Analgésicos habituales, con eso es suficiente. Fíjese, los procedimientos que se hacen con histeroscopía son de la capa más interna del útero, del endometrio. Este tejido es un tejido que regularmente todos los meses las mujeres experimentan transformaciones fisiológicas, que es el periodo menstrual. Todos los procedimientos que se hacen generalmente se hacen sobre este tejido. Quiere decir que no hay ni siquiera mucho peligro hacer estos procedimientos en este tejido, porque es bastante, vamos a decir, sano, es decir, exento de complicaciones el procedimiento. Okay. Doctor, ¿la histeroscopía y biopsia son parte del mismo procedimiento? No tan así. La histeroscopía generalmente se indica como un procedimiento diagnóstico y un procedimiento terapéutico. ¿Qué cosa es la biopsia? Una vez que se extirpa un tejido, se manda al laboratorio, se envía al laboratorio para estudio anatomopatológico, es decir, biopsia. Ahora, un procedimiento no necesariamente incluye al otro. Ok, doctor, para seguir conversando, vamos a hablar sobre también los seguimientos y cuidados posteriores a esto. ¿Se requiere un control posterior después de la resección? Generalmente, después de la resección, el paciente tiene una consulta para hacerle información del resultado de ese estudio anatomopatológico, y en ese instante se aprovecha en esa consulta y se pregunta sobre el síntoma fundamental que la paciente tenía cuando se hizo el procedimiento. ¿Cuáles son los signos? Sí, dale nomás, doctor. Le decía, respecto a cuándo se hace ¿cómo se llama? La reconsulta, generalmente de 10 a 15 días siguientes, que es cuando generalmente está el resultado. A veces se extiende a 21 días, pero en las primeras 2 semanas generalmente ya está el resultado de esa biopsia. Okay. Y doctor, la pregunta que le iba a hacer, ¿cuáles son los signos de alerta después del procedimiento? Bueno, como todo procedimiento, en este caso, los signos de alerta pudieran estar relacionados con las complicaciones. Las complicaciones más peligrosas son las infecciones y los accidentes quirúrgicos, es decir, estamos hablando de perforación uterina. La mayoría de las veces no ocurren complicaciones de este tipo porque, reitero, después que uno evalúa a la paciente y le hace estudio microbiológico previo al procedimiento y descarta infecciones con todas las medidas de asepsia y antisepsia, las probabilidades de infección son remotas. Como medicina al fin siempre puede suceder. Y estos síntomas de infección estarían relacionados con secreciones vaginales, malolientes, por ejemplo, fiebre, dolor en bajo vientre, taquicardia y los otros signos generales de defensa a las infecciones. Con respecto a las otras complicaciones con los signos de alerta, serían, por ejemplo, las perforaciones uterinas, que afortunadamente la ventaja que tiene la histeroscopía, que aunque yo no digo que no esté exenta de esta complicación, pero como tiene una cámara y el médico va mirando lo que va haciendo, entonces esta complicación es verdaderamente rara, excepcional. Y si sucediera, generalmente la diagnostica en el momento. Y entonces el procedimiento con respecto a lo que se hace ante una complicación de este tipo está bien establecido, que yo creo que escapa de este escenario, de este momento, pero también las complicaciones atribuibles a la perforación uterina también están relacionadas con sangramiento y con infección por esa complicación. Ok, doctor, hemos hablado, ¿cierto?, de los procedimientos que se pueden llevar a cabo dentro de esto, las evaluaciones preventivas, pero ¿los pólipos pueden volver a aparecer? Hasta un 30% de las pacientes, como ya decía, nos dijimos al principio muy rápido, la etiología de por qué ocurre que aparezca ese pólipo es desconocida. Dijimos que existen factores de riesgo, que ya los mencionamos. Y lo otro que dijimos importante es que hay un desequilibrio entre estrógenos y progesteronas, y como si pueden persistir esas situaciones que producen
que aparezca por primera vez, pueden aparecer otra vez. La gran ventaja es que la histeroscopía se puede hacer cada vez que hay un pólipo y se extirpa. Y como es un procedimiento, vamos a decir, mínimamente invasivo, entonces se puede repetir con un margen de seguridad muy alto. Doctor, ¿cada cuánto tiempo se recomienda el control ecográfico tras una resección? Bueno, en primer lugar, el control en esa primera consulta que se da, según la naturaleza histológica de ese procedimiento, será la conducta consecuente. Eso es lo primero. Posteriormente, la paciente en los primeros 6 meses debe hacerse otra ecografía si fue el método utilizado como diagnóstico. Y posteriormente de esta segunda ecografía, entonces caen los controles habituales si no tiene los factores de riesgo que ya mencionamos anteriormente. Cada paciente, reitero, es independiente, cada paciente, nadie tiene más riesgo de tener un pólipo que aquella que ya lo tuvo. Por tanto, la diferenciación de la atención va a estar dada por los antecedentes. Ok, doctor, y para ir finalizando, ¿qué medidas pueden tomarse para prevenir la formación de nuevos pólipos? Bueno, ahí volvemos al debate de la causa. Como la causa es desconocida, yo creo que hábitos de salud y hábitos higiénicos y dietéticos saludables, control de las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, trastornos lipídicos, y lo más importante es el control regular. La paciente tiene que conocer su estado de salud, tiene que conocer su tendencia. Hay familias, por ejemplo, que las mujeres de esa familia tienen más tendencia que otras. Entonces esas son las pacientes que deben reconocer que deben llevar una atención diferenciada. Porque prevenir en sí que el pólipo le vaya o no le vaya a salir, todavía infelizmente la ciencia no ha alcanzado ese paso. Y es impredecible cuando vaya. Hay pacientes que tuvieron un pólipo una vez y jamás le repitió. Y hay pacientes fabricadoras de pólipos. Y entonces no sabemos cuál va a ser. Ok, doctor, queremos agradecerle por haber estado nuevamente con nosotros acá en Clínica Merced, tu salud en casa. Espero que tenga una excelente jornada hoy. Igualmente, muchas gracias por la invitación y en Clínica Merced estamos a disposición de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, estuvimos en conversación con el doctor Leonel Almaguirre, médico cirujano especialista en ginecología. En Clínica Merced están comprometidos en brindar atención médica de calidad a pacientes de todo el país, ofreciendo servicios clínicos en todas las especialidades a pacientes de todo Chile. Se realizan procedimientos y cirugías ambulatorias programadas para la comodidad y seguridad del paciente. No olviden enviar sus consultas al WhatsApp más 569-5811-6731 o a través de www.clinicamerced.cl. Muchas gracias por estar acá en Clínica Merced, tu salud en casa.